Mi nombre es Carlos y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar de la fundación de la ciudad de Montevideo. Bueno, la fundación de la ciudad de Montevideo se desarrolla entre el año 1724 y el año 1730, es decir, tiene una duración de 6 años. La figura, digamos, de la fundación de Montevideo es la figura de un militar y político español que se llamaba Bruno Mauricio Zavala, que era el gobernador de Buenos Aires y quien es, este es el impulsor de la fundación de esta ciudad. Eh, a ver, tengo una imagen acá, ese es Bruno Mauricio Zavala, era un militar político y era el gobernador de Buenos Aires en aquel momento. Y este gobernador de Buenos Aires, coordinando con la corona española, es decir, bajo órdenes de la corona española, en conjunto deciden ordenar fundar una ciudad y ordenar estructurar una ciudad que iba a ser la ciudad de Montevideo. Es decir, es Bruno Mauricio Zavala quien ordena fundar esta ciudad, quien ordena construirla, planificarla. Y bueno, además de la ciudad de Montevideo, lo que se comienza a construir en el año 1724 es un fuerte, que se llamaba el Fuerte de San José. Esta es la foto del Fuerte de San José. Y bueno, ¿por qué es importante, además de construir una ciudad, construir un fuerte? Bueno, porque en el contexto político internacional de aquella época era muy importante tener un fuerte que protegiera el territorio oriental y que protegiera específicamente la ciudad que surgía de Montevideo. ¿Por qué? Porque había mucha presencia, digamos, de otros individuos que querían también ocupar el territorio oriental y querían dominar el territorio oriental, que quienes eran los portugueses. La corona española siempre se consideró, digamos, propietaria de los territorios del Río de la Plata, los territorios de la banda oriental, pero tenía un gran problema, la presencia portuguesa, constantemente. Y si visualizamos los sucesos históricos, vamos a ver que los portugueses se van a prolongar, digamos, haciendo presencia e intentando, digamos, tener influencia en el territorio oriental por muchísimos años más adelante. Estamos hablando del siglo XVIII y los portugueses siguen teniendo intervención hasta mitad del siglo XIX. Entonces, intervención así con actitud de invasión, ¿no? Entonces vamos a ver que los portugueses son un gran rival de la corona española en todo momento. Entonces cuando justamente se estaba estructurando recién la ciudad de Montevideo, cuando se estaban fundando las primeras ciudades de la banda oriental, los portugueses significaban una gran presión y una gran, digamos, un gran problema para la corona española, que, digamos, se consideraba propietaria de la banda oriental, pero que tenía el gran problema de los portugueses, que los portugueses además tenían una colonia ya en el territorio oriental, que era la colonia del Sacramento. Entonces, digamos que el rey de España y Bruno Mauricio Zavala, que era el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Río de la Plata también, tenían, digamos, como un cierto miedo a que los portugueses se adueñaran de sus territorios y dejaran a España fuera. Entonces, digamos que construir la ciudad de Montevideo, fundar una ciudad de Montevideo y fundar el fuerte, como es este fuerte que estamos visualizando en imágenes, que es el fuerte de San José, es una gran estrategia militar y gran estrategia para justamente hacer contrarrestar la presencia portuguesa y frenar un poco a los portugueses. Esto es en el año 1724, pero ¿qué pasa? Un año antes, en el año 1723, hubo un intento de invasión portuguesa y fue frenada por una contingencia militar que envió Bruno Mauricio Zavala para detener justamente a los portugueses, que finalmente se retiran, pero nunca se van del todo, es decir, siempre están merodeando las costas, siempre están merodeando los territorios para, digamos, de una manera instalarse en el territorio oriental, y justamente esto es lo que la corona no quería. Entonces Bruno Mauricio Zavala, que era el gobernador de Buenos Aires, que trabajaba con la corona, evidentemente, ordena levantar un fuerte, que fue el fuerte de San José. Si visualizamos la posición del fuerte de San José, está en una posición muy estratégica. ¿Por qué? Porque está apuntando al Río de la Plata, está apuntando a ese lugar donde transitaban todos estos buques, que generalmente eran los portugueses, pero digamos que el tránsito marítimo pasaba por el Río de la Plata. El Río de la Plata es fundamental y el Río de la Plata baña las costas de Montevideo. Entonces el fuerte de Montevideo y la ciudad de Montevideo en sí están situados en un lugar estratégico muy importante, militar y más adelante también comercialmente. Entonces, bueno, se levanta este fuerte y también se empieza a levantar la ciudad. ¿Pero qué es este fuerte? El fuerte es justamente como dice la palabra, es un fuerte, es una zona de estrategia militar. Desde ahí los militares, el ejército que defendían a la corona, podían atacar y defenderse de una posible invasión. Tenían cañón, tenían municiones y desde ahí monitoreaban y controlaban todo lo que ocurría en el Río de la Plata y todo lo que ocurría en el panorama de las aguas que bañaban Montevideo. Entonces, bueno, se construye este fuerte que es muy importante para proteger a la ciudad, y se construye la ciudad de Montevideo. ¿Por qué es importante para la corona fundar una ciudad? ¿Por qué es importante edificar en el territorio oriental ciudades y fuertes e instalaciones? Bueno, ¿por qué? A ver, fundando ciudades, construyendo fuertes, la corona española va ganando dominio, va ganando territorio, va ganando presencia en la banda oriental. Y eso era muy importante para apropiarse de aquello que ellos consideraban de ellos, ¿no? Y ganarle
y ganar ventajas sobre los portugueses, ¿no? Era como una competencia por cuál, digamos, poblaba la banda oriental o por cuál ejercía el mayor dominio. Entonces, bueno, España comienza a poblar Montevideo, comienza a fundar la ciudad de Montevideo. Igual, de todas formas, desde el punto de vista histórico, hay una gran crítica que se le hace, digamos, a la corona española, que se le podría hacer, digamos, que es que ellos podrían haber fundado más ciudades de una forma más sistemática, pero bueno, no lo hicieron y bueno, a ver, es entendible, ¿no? Porque no tenían los suficientes recursos tampoco. España no estaba en la mejor situación económica para estar haciendo un sinfín de ciudades y colonizando y poblando de forma exagerada. Entonces es entendible que hayan empezado por Montevideo y de todas formas es una forma muy inteligente de fundar Montevideo porque está situado en una ubicación que no puede ser mejor, es decir, Montevideo está en una ubicación excelente, sobre el río de la Plata, en una posición central, hablando de todo lo que es la costa de la banda oriental, la actual Uruguay. Montevideo está en una posición central, digamos, de la costa, está, es decir, una posición de defensa perfecta, se puede tener un control perfecto de los buques que pasan, se puede tener un perfecto control del río de la Plata, se puede tener una perfecta apertura comercial, un perfecto apostadero naval, que Montevideo se convierte en un apostadero naval incluso de la Marina Española, justamente una apostadero naval, justamente donde transitan los buques de la naval. Es un lugar extremadamente estratégico, Montevideo, muy estratégico y muy bueno para el comercio y para lo que es, digamos, todo el panorama militar. Entonces se construye esta ciudad y Montevideo comienza a construirse en el año 1724 justamente con este deseo de los españoles de, bueno, comenzar a dominar el territorio oriental y comenzar a ganarle ventaja a los portugueses y comenzar a fundar ciudades y a establecer la identidad española en el territorio oriental. Entonces, la ciudad de Montevideo se funda entre el año 1724 y el año 1730. Se construye este fuerte en primera instancia también para apoyar la defensa de los territorios, la defensa de la ciudad. Y este fuerte fue diseñado por Domingo Petrarca, que era un ingeniero militar que se dedica justamente a este tipo de construcciones de carácter militar. Entonces, bueno, la ciudad, ¿por qué se dice que se comienza a fundar en el año 1724 y termina de fundarse en el año 1730? ¿Por qué termina en el año 1730 este proceso fundacional? Bueno, porque en el año 1730 se instala el Cabildo de Montevideo. ¿Qué es un cabildo? El Cabildo de Montevideo, o un cabildo hablando del sistema político, es una institución que se encarga de administrar y de, digamos, de ser la figura de autoridad de una ciudad. Es como el gobierno de la ciudad, es la autoridad de la ciudad, es como la alcaldía. Es esa institución pública que, digamos, que administra la ciudad. Entonces, eso era el Cabildo de Montevideo. Entonces, es esa institución política y pública que administra la ciudad. Entonces, cuando se instala el Cabildo de Montevideo, se considera que la ciudad termina de fundarse. Evidentemente era una ciudad pequeña todavía, es decir, tiene mucho más para expandirse a lo largo del siglo XVIII, entonces se va a ir expandiendo, va a ir creciendo, pero termina de fundarse en el año 1730. ¿De dónde venían los pobladores, ¿no? que habitaban esta ciudad? Bueno, los pobladores que habitaban la ciudad de Montevideo, que fueron los primeros pobladores, venían desde Buenos Aires y venían, evidentemente, enviados por la corona desde Buenos Aires y desde las Islas Canarias, que son esas islas que están en el continente europeo que pertenecen a España. Entonces son traídos en buques, los famosos buques de registro, que en general eran buques comerciales, que algunos comerciales poderosos, bueno, otorgaban sus buques para que trajeran a las personas a habitar esta nueva ciudad que surgía de Montevideo. Entonces muchas personas comenzaron a llegar en estos buques de registro. Acá esta es una imagen muy ilustrativa de lo que sería la llegada de estas personas, por ejemplo en esta ocasión de las Islas Canarias, ¿no? a poblar Montevideo, ¿no? Esa multitud de personas que llegaban a poblar esta nueva ciudad, esas personas fundadoras de la ciudad, porque son los primeros en habitar la ciudad de Montevideo. Y hablando de la fundación de la ciudad de Montevideo, vale destacar una familia específica que funda la ciudad de Montevideo, que es la familia Artigas, los Artigas, como se llamaban, que eran nada más y nada menos que la llegada del abuelo Artigas con sus hijos, es decir, el abuelo Artigas con el padre Artigas y sus hermanos, a Montevideo. Porque la familia Artigas, de José Gervasio Artigas, es una de las fundadoras de la ciudad de Montevideo. ¿Por qué es una de las fundadoras? Bueno, porque son las primeras familias en habitar esta ciudad que surgía. Llegan esta familia, la familia Artigas, llega en el año 1726. Llega el abuelo Artigas con su esposa y sus 4 hijos. Dentro de esos 4 hijos iba a estar el padre Artigas. Martín José Artigas se llamaba el padre Artigas y el abuelo Artigas se llamaba Juan Antonio Artigas. Entonces, bueno, van a habitar la ciudad de Montevideo y a los primeros fundadores de la ciudad de Montevideo se les otorgaba determinados privilegios y beneficios, evidentemente. Por ejemplo, al abuelo de Artigas, a Juan Antonio, se le otorgó la calidad de hijosdalgo de solar conocido, que era una calidad de ciudadano. Además, se le otorga el título de don. Es decir, él anteponía a su nombre el título de don. Entonces quedaría como don Juan Antonio Artigas. Entonces el título de don le daba gran estatus, le daba gran privilegio, era como
era como, le daba ímpetu, ¿no? a la persona. Entonces el título de don no lo tenía cualquiera, no cualquiera lo tenía. Y el que lo tenía era privilegiado, tenía estatus, evidentemente era importante en este título. Entonces, bueno, esos dos privilegios, se les da un terreno en la ciudad, evidentemente, se les da una chacra a las afueras de Montevideo y se le da también a Juan Antonio Ortigas una suerte de estancia de media legua de frente por más o menos legua y media de fondo, con ganado y lanares para producir. Entonces es una serie de beneficios muy importantes y por eso se dice que, bueno, cuando se habla de Artigas, bueno, nació en una cuna de oro, nació en una familia privilegiada. Claro, evidentemente su familia trabajó mucho tiempo para, digamos, expandir su riqueza. Cabe destacar que Artigas no era nacido en esta época, ¿no? Estamos hablando del año 1726. Artigas nace en el año 1764, es decir, muchísimos años después. Quienes llegan en primera instancia a Montevideo es el abuelo Artigas con los hijos que serían, dentro de esos hijos estaría el padre Artigas. Entonces, bueno, el abuelo de Artigas, Juan Antonio Artigas, se va a ser conocido como una figura pública que se dedica, por ejemplo, a determinados trabajos, como por ejemplo eran los de la policía de la campaña. El abuelo Artigas sirve como policía de la campaña junto con su hijo Martín José Artigas, que a la vez es el padre de Artigas, es decir, el padre de José Gervasio Artigas. Entonces, Juan Antonio Ortigas, junto con su hijo Martín José Artigas, van a servir muchísimos años como policía de la campaña. Esas personas que intentaron establecer el orden en el campo, la armonía. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quería establecer el orden y la armonía en el campo? Porque el campo de la banda oriental, evidentemente, era un campo muy hostil, era muy peligroso. ¿Por qué? Porque estaban los indígenas, estaban los minuanes, estaban los charrúas, que eran esas poblaciones aborígenes autóctonas del territorio, que estaban desde antes de la llegada de... acá está el mapa, estaban desde antes de la llegada de los españoles a colonizar en el siglo XVI, y esta población autóctona estaba como muy hostil respecto a los nuevos habitantes y a la nueva sociedad que se estaba estructurando. Entonces era muy importante realizar determinadas misiones y determinados acercamientos de paz e intentar mantener un diálogo con estos aborígenes, con estos indígenas, para intentar llegar a la paz o a establecer determinada armonía y determinada convivencia, porque eran personas muy hostiles, ¿no? Muy hostiles con ese extranjerismo que venía, con esas personas de afuera. Eran muy digamos, muy antisociales, muy hostiles y muy reservados. Entonces, de alguna forma también los indígenas eran peligrosos, ¿no? Y también significaba una dificultad para la prosperidad de la banda oriental, porque la corona quería implementar, por ejemplo, una buena ganadería, pero no podían porque los indígenas asesinaban al ganado de forma descarada, es decir, descontrolada, asesinaban a las vacas hembras, no permitían la producción, la prosperidad. Entonces hubo muchísimos problemas para introducir el ganado, muchísimos problemas para hacerlo reproducir, y bueno, evidentemente los indígenas significaron de alguna forma un problema para la corona española. Pero hay que entender también que los indígenas estaban también en el territorio desde ya hace muchísimos años, antes de que llegaran los primeros colonizadores, antes de que llegaran los españoles, ¿no? En el siglo XVI. Entonces, bueno, qué sé yo, hay que estar de ambas partes de alguna manera. Hay que entender también a los indígenas, y también hay que entender a la corona desesperada por generar una prosperidad económica. Entonces, bueno, ese era el panorama más o menos en el campo, con la convivencia del campo con la primera ciudad que se fundaba. Y bueno, reiterando y volviendo a la figura de Juan Antonio Artigas. Justamente buscaba, él sirvió como policía de la campaña junto con su hijo Martín José Artigas, e intentó en reiteradas ocasiones llegar a la paz, llegar a un acuerdo, llegar a acercarse a los indígenas, generar una armonía, generar un buen ambiente. Y bueno, esas eran misiones, digamos, admirables, bastante valientes de su parte, y que lo hicieron bastante popular. Los Artigas eran una familia bastante, digamos, popular en la zona. Su hijo, Martín José Artigas, que a su vez es el padre de José Gervasio Artigas, se dedicó al comercio de vacas, al comercio de cuero, compró estancias, en la zona de Casupá, en la zona del Sauce. La estancia que le da la corona a Juan Antonio Artigas era en la zona de Pando. Entonces como que ya tenían varias propiedades, ¿no? Además compra más terrenos en Montevideo. Entonces genera, digamos, como un gran patrimonio económico, un gran capital. Y cuando Artigas nace allá por el año 1774, bastante años después, ya nace, digamos, en una familia que ya tenía una gran base económica. Pero evidentemente para lograr esta base económica los Artigas tuvieron que trabajar muchísimo. Y ahora entendemos por qué esa relación tan estrecha de Artigas con el campo, y por qué Artigas siempre optó por el campo y se fue a vivir tan joven, con 14 años al campo. Entre 12 y 14 años tenía cuando fue a vivir al campo. ¿Por qué? Bueno, porque su familia paterna tenía estancias, tenía propiedades y tenía, digamos, esa facilidad para que Artigas accediera al campo. Entonces, bueno,
Ya hablamos un poco de la fundación de Montevideo, hablamos de los primeros habitantes, hicimos énfasis en la familia de Artigas, que era lo que yo quería hacer énfasis, y en otra oportunidad, bueno, hablaremos de la infancia de Artigas, cómo fue la infancia de Artigas en Montevideo. Ah, se me olvidó mencionar que la madre de Artigas, es decir, la esposa de Martín Cosa Artigas, se llamaba Francisca Antonia Arnal. De esta pareja van a ser justamente José Gervasio Artigas. Y bueno, ya tocamos un poco el tema de la fundación de Montevideo, hablamos un poco de sus primeros habitantes y del contexto de la época. Y bueno, en otro video vamos a hablar de la infancia de Artigas y también en otro video vamos a hablar de Montevideo, cómo va creciendo después, a partir de su fundación, cómo va creciendo económicamente. Y vamos a hablar de Montevideo ya como cuando se va acercando el siglo XVIII, ¿no? Cómo cambia Montevideo y cómo crece de cierta forma. Así que por el momento esto sería todo.